Pero ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Como ya dijeron, mi nombre es Marcos Sotelo. Yo tengo trabajando esto de la historieta un buen tiempo. Inició en el 2005, trabajando lo que era el proyecto de tesis. De ahí lo fuimos desarrollando. Y lo interesante de esto, de la historieta, es que aparentemente se ha hecho todo, teóricamente hablando, ¿no? Teóricamente hablando. Esto es una especie de pequeño prejuicio que tenemos en comunicación social. Tenemos la vana ilusión de que la mayoría de cosas ya se han hecho. Entonces dejamos de investigar. Pues la gente piensa que, por ejemplo, en cine ya se hizo todo y se investigó todo. La gente piensa que en televisión ya se investigó todo y se hizo todo, en literatura. Y lo que no nos damos cuenta es que en realidad estamos siendo más papistas que el Papa. Estamos diciéndole amén a gente que ellos mismos decían que sus obras estaban incompletas. O sea, Humberto Eco, Huber, todos los autores de historieta, todos los autores, la mayoría de autores de cine, si lo leemos bien, van a salir diciendo en alguna parte, esto de acá es un intento, un ensayo, una aproximación. No te dicen que sea palabra sagrada o que ni siquiera te dicen que sea una obra terminada su investigación. Pero luego cogemos esos trabajos los demás, pues que nos dedicamos a comunicación en mi caso, y sobre eso, que el mismo autor ha dicho que es incompleto, decimos amén. Y no aportamos más. Y nos quedamos ahí. Eso es un problema muy grande. Y con relación a la historieta hay algunas, bueno, no todos tienen que saber esto, pero con relación a la historieta hay algunos elementos que causan mucho problema en el mundo de la historieta y que causan dolor de cabeza a los teóricos de historieta. Por ejemplo, su definición. Dice, secuencia narrativa de imágenes, que es la definición. Hay definiciones más complejas. Pero si vemos el pequeño gráfico que tenemos acá en el proyector, esto es una columna de Trajano. ¿Qué es eso? Es una secuencia narrativa con gráficos. O sea, te está contando una historia, pero en lugar de dibujitos tienes esculturas. Toda una secuencia escultórica. Tú la puedes seguir si le empiezas a dar vueltas a la columna hasta llegar a los 10 metros, creo que es. Y tienes ahí una secuencia. Entonces, esa definición que tenemos tanto abarca a las historietas que ustedes conocen, que son los libritos, como a esto. Y entonces tú tienes un problema, o sea, tu Mafalda no puede ser eso, ¿cierto? Entonces tenemos un pequeño inconveniente. Luego lo otro que dicen es que algunas personas han puesto acuerdos. Tenemos muchos elementos teóricos que son en base a acuerdos. Se juntaron a fines del siglo XIX o inicios del XX, 7 personas muy importantes, inteligentes y demás, y dijeron, esta es la primera historieta. Y amén, quedó. Yellow Kid, ya está. ¿Ok? Pero estamos hablando de fines del 19, inicios del 20. Un tapiz, que es una secuencia narrativa, siglo XI. Me dicen, bueno, es que eso está en tela. Perfecto, papel. Siglo XIII. ¿Qué es eso? Una cantiga de Santa María. O sea, ilustraciones a lo que son pues las canciones, los salmos. Tienes el salmo en un lado y tienes una ilustración en el otro. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque sería como una revista, digamos. Ahora tienes N temas. Y ahí tienes, no todas las cantigas son secuencias narrativas. Algunas podríamos, usando términos actuales, algunas podrían ser humor gráfico, algunas podrían ser caricaturas, algunas podrían ser ilustraciones o textos ilustrados, y algunas podrían ser, como esta de acá, no sé el texto ahorita, una pequeña historieta. Más tienes las viñetas, los cuadritos, las cartelas. Pero no le llaman historieta porque, bueno, la definición dice que se inició con las medios de comunicación, ¿verdad? Y demás, y nadie lo ha cuestionado. Más cercano, prensa escrita, 1833. Ya, todas las anteriores desbordan lo que nosotros conocemos y es canon de la historieta. El problema, como les digo, no es de los teóricos que nos han dicho esto. El problema somos nosotros que le hemos seguido diciendo amén a eso. Ellos mismos dijeron que sus investigaciones eran incompletas, que debían seguir avanzándose, que eran ensayos. En realidad todos los textos, la mayoría de textos que tenemos sobre historietas son ensayos. No son material académico, son ensayos, intentos, esbozos, material muy libre. El ensayo te permite mucho juego. Puedes poner especulaciones, tus creencias. No tiene por qué, el ensayo no tiene por qué ser riguroso. Por alguna razón estos estudiosos decidieron presentar sus trabajos en ensayos. Claro, digamos, creaba una especie de cortina que les permitía trabajar. Yo he hecho este pequeño, espero que aporte,
con la tesis que presenté en el 2009. Luego, gracias a profesor de la universidad, que es Villagómez, me invitó para publicar un pequeño texto en este libro que se llama Comunicación y Sociedad, y de ahí en la revista Pacarina del Sur, que se dedica a hacer investigación. Tuve también en el 2017 y 2016 posibilidades de presentar unos trabajos, y cada tiempo se iba reformulando. Entonces es un elemento imprescindible. Cuando estamos en primero, o sea, yo no lo hice hasta mucho tiempo después, y me di cuenta que me decían lo que tenía que hacerse. Primer año de investigación, todo tiene que cuestionarse, todo tiene que reformularse, todo tiene que volver a hacerse. No lo hacemos nunca. Te lo dicen, lo guardas y lo dejamos ahí, y la gente no lo hace. Yo me tomé la pequeña molestia de hacerle caso a lo que me dijeron que tenía que hacerse, en teoría, y hemos ido avanzando. Algunos problemas generales con relación, no a la investigación de historieta, sino porque estoy haciendo también una tesis ahora sobre lo que es cine, en relación a la maestría. Y tenemos en humanidades tenemos algunos problemas serios con relación a la investigación. Primero es que trabajamos con creencias, ¿ok? Trabajamos con creencias, ¿por qué? Porque, otra vez, material ensayístico, que no ha sido demostrado ni verificado, simplemente son el autor con gran trabajo intelectual, con gran desarrollo de la etapa deductiva, propone algo, pero nunca se han tomado la molestia de verificar eso. O sea, ya, eso está, en función a cuántos universos están verificados, pónganlo así, en función en cuántos universos de historietas están verificados esos supuestos libros de historietas que existen, que son teóricos, en función a las historietas que los autores leyeron en su vida, o sea, las que se fueron encontrando por ahí. O sea, ninguno se tomó la molestia de irse, ¿sabes qué? Quiero historietas de Japón, historietas de aquí, historietas de acá, en publicidad, o sea, hacer un trabajo serio con relación a investigación académica. Eran ensayos, eran en función a sus experiencias. Entonces, dejaron mucho espacio sin trabajar. Hay mucho espacio sin trabajar. Lo otro es que trabajamos obviamente en el criterio de la autoridad, otra vez. ¿Por qué la historieta es tal cosa? ¿Por qué el cine es tal otro? Porque lo dijo tal persona. Hace 60, 30 años, etc. Y de ahí nadie tomó la molestia de preguntarse, ¿será verdad eso que dice? ¿En qué se basa para decir eso? ¿Por qué lo dice? ¿Cuáles son las fuentes? Quiero ver la historieta o la película. No quiero ver que me diga que ha hecho eso. Quiero ver la historieta en la que se basa para decirme esto que me está afirmando. Quiero ver la película realmente en la que se basa. No solamente quiero ver el papel, quiero ver la muestra. No, nadie. En humanidades pasa hecho un montón. En ciencias sociales ni hablar. Es lastimoso. Y luego la ilusión metodológica. Creer que al leer varios autores estamos leyendo muchas líneas teóricas, cuando no nos damos cuenta que esos 5 autores siguen una misma línea teórica. Se saltas de Foucault a todos los, y siguen siendo postmodernos, saltando de uno a otro, saltando de uno a otro. ¿Okay? Es como que, qué sé yo, pues pasaras de Alianza Lima A a Alianza Lima B. Sigue siendo Alianza Lima. ¿Okay? No pasa nada, sigues en el mismo universo. Y pensamos que estamos abarcando mucho material, y no, seguimos dando vueltas. Hay un bonito cuento, una bonita leyenda, que es que se llama el Rey Mon. ¿Se has visto? Es más, la recrean. Si te gustaba Los Caballeros del Zodiaco, la historieta, y cuando el Feng se pelea con Shaka, te digo, recrean la leyenda del Rey Mono, que es, el Rey Mono se encuentra con Buda, y obviamente hace alguna barrabasada, porque era un pillín este hombre, este monito, y dice, yo soy más fuerte que tú, y empieza a escapar de Buda, y corre, y supuestamente salta continentes, salta de un lugar a otro, pasa a otro país, y así va escapando el Rey Mono. Y dice, ya, Buda no me puede alcanzar. Pero de pronto se da cuenta que todo lo que ha recorrido no es nada. Que sigue y ha estado caminando en la mano de Buda. Y de ahí no ha salido nunca. Y sigue ahí. Entonces, y simplemente está en el mismo universo y no pasa nada. Luego lo otro es que la gente ha tirado la toalla. No Roman Googers, Humberto Eco, ya están muertos además. Menos Googers, todavía está viejito, pero todavía está. Pero muchos teóricos actuales, Gorenstein, que sobre todo supuestamente es un gran teórico francés, te dice, no vale la pena buscar una definición de la historieta. No es posible encontrar una definición de la historieta. O sea, en sus libros está puesto así. Dicen, no vale la pena, ¿por qué? Porque la historieta está cambiando mucho, se asombran de algo que pasa constantemente en cualquier otra ciencia. Cuando yo estaba en la pre de tiempo, había 3 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso.
Cuando ingresé a la universidad había ya el coloidal. Y ya no estamos en 4 y ni hablemos de la materia oscura. Entonces, es normal que las cosas se caigan. Es normal que dejen de ser. Pero en humanidades, en general, lo que yo voy viendo es que queramos que todo el universo esté así, estable. No soportamos que se caiga. Tú presentas algo y se va a caer. Tiene que ser destruido. Si aguanta bien y si no, que se destruye. No se puede y no es necesario. Tiraron la toalla y entonces ya no se sigue investigando. Otra vez, amén. Dejamos las cosas ahí. Lastimosamente eso también está pasando con el cine, dicho sea de paso. Entremos acá. Hablando de supuestos. La historieta, dicen, es un medio de comunicación de masa, es una narración, es una secuencia de imágenes. Yo he trabajado, no digo que lo destruya, simplemente digo, lo voy a poner en cuestión. Veré si es verdad, veré si no es verdad. Lo peor que puede pasar es que diga, ok, tienen razón los teóricos y yo me habré equivocado. No pasa nada más que eso. Pero tan mal está la cosa que un investigador que no tiene demasiados recursos, sin mucho inconveniente, puede darse cuenta que hay serios errores. Ni me pongo a pensar si gente mucho más capacitada que yo se hubiera metido a investigar eso. No me voy a poder detener hoy día a traspasar todo esto, porque es bastante. Son 3 o 4 artículos que yo he publicado. Yo me voy a centrar, si me alcanza el tiempo, tal vez en 2 de ellos. El primero de ellos, el más sencillo de destruir, es el de medio de comunicación de masas. ¿Ok? Es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque, claro, esto es una cita, y además para que veamos que esto de cuestionar la autoridad no es de los posmodernos ni nada. Un filósofo, Russell, en el 49 decía, sí, si vas a creer algo, tienes que basarte en la autoridad, en el criterio de la autoridad. O sea, lo dice el libro. Pero cada cierto tiempo sería bueno cuestionar eso que va ocurriendo. Es necesario hacer eso. Supuesto generalizado. No voy a leerlo, simplemente ahí tenemos las fuentes. Gubers, este es un teórico norteamericano y un autor actual, Muro Murilla. Todos ellos dicen que la historieta es un medio de comunicación de masas. Perfecto, entonces debe serlo. Si él lo dijese, todo estaría bien. Pero tú buscas cualquier libro que hable sobre historietas, no que trate historietas, sino que hable historietas. Una periódica, una revista, vanidad y lo que fuese, y vas a encontrar la historieta es un medio de comunicación de masas. Seguimos con el amén. Todo el mundo ha seguido esto. Pero hay un pequeño detalle. En ninguno de esos materiales he encontrado que alguno intente definir qué cosa es un medio de comunicación de masas. Claro, tú dices, no lo definen porque es demasiado fácil saber qué cosa es un medio de comunicación de masas. Veamos. Eso quiere decir, y es un problema, están dando por supuesto y evidente la relación que existe entre la historieta y medios de comunicación de masa. Y se basa en el criterio de la autoridad. O sea, como Google lo dijo, tiene que ser. Y el universo nos presenta algunas posibilidades interesantes con relación a la historieta. La historieta es muy maleable. Yo puedo poner una historieta, la puedo poner en mi polo, la puedo poner en una taza, la puedo poner en internet, puedo hacer un afiche, puedo hacer un mural. Entonces ahí tienes algunas cosas que te dicen, oye, vamos a ver si esto es verdad. Y entonces lo único que tienes que hacer es buscar la definición de medio de comunicación. ¿En dónde? Amén otra vez, en los libros. ¿Ok? Y encontramos que medio, eso, así de sencillo. En general el medio va a ser soporte. Medio de comunicación generalmente va a ser soporte o canal. Por ejemplo, ahorita ustedes, el aire, es el medio con el que ustedes están escuchando. También podría ser, si es que se ponen un audífono, el cable por donde está yendo el elemento. Entonces, ¿es soporte o es canal? Veamos entonces. La historieta sería la revista en la cual está publicada. Eso quiere decir, por ejemplo, que la novela sería el libro en el que está publicado. Una novela, ¿es el libro en el cual se publica o una novela es indistinto del libro, o sea, del soporte físico en el que está publicado? Una novela podría yo decírtela de memoria. No depende de este soporte. ¿Okay? Podría estar en digital, no depende de este soporte. Está un poquito más allá. Si yo hago lo que tengo que hacer y digo, voy a cruzar estas definiciones con la historieta, yo me vería obligado a decir que la historieta son ondas luminosas, que la historieta es un canal visual, que la historieta es la revista donde aparece la historieta. Y obviamente eso es absurdo. Eso no puede ser. ¿Okay? No puede estar constreñido a esto. Pero vamos a seguir viendo otras definiciones más potentes. Medio de comunicación de masa.
Y otra vez, ya no medio de comunicación, sino medio de comunicación de masa, otra vez la idea de canal. Pero hay alguien que da una definición un poco más amplia y dice, no solamente son los soportes, sino también son las instituciones. Ah, genial. Entonces la historieta es el grupo de comercio. Porque es una institución. Yo cruzo esto y tengo un serio problema. Ninguna de las definiciones que he encontrado, y he buscado bastantes, encaja. No me queda más que hacer dos cosas. O me creo mi propia definición de medio de comunicación, o sea, digo, tercera definición. Aparte de ser esto, tal, y creo mi definición, que es algo que se hace usual. O dos, digo, a ver, este concepto de medio de comunicación, este concepto de medio sale de la idea del proceso de la comunicación. Y el proceso de la comunicación tiene muchos componentes, uno de ellos es el medio. Si no es el medio, tendrá que ser otro, pues. Tendrá que ser el emisor, cosa que no creo, tendrá que ser el receptor, cosa que tampoco creo, pero hay otros componentes. Alguno de ellos tendrá que ser. Tengo estas dos opciones, no hay más. En mi cabeza no me cabe otra posibilidad. O me creo mi propia definición, que es válida, amplío mi definición, o busco otro concepto. Preferí, no voy a crear un concepto nuevo, ya mucha gente lo ha hecho. Y entonces agarro el esquema más sencillo de proceso de la comunicación y tengo emisor, no creo. Receptor, no creo. Código, no creo. Canal, ya dije que no es. Contexto, no me toca. Mira, no me queda otro mensaje. Veremos si algo tiene que ver. A mí, mi sentido común me decía no. Pero me tomé la molestia de buscar la definición del mensaje. Y nos retrotraemos a lo que en comunicación nos dice, esto está ampliamente superado. La forma de decir te la investigues. ¿Okay? Esos conceptos ya son ampliamente superados. Pero si los que tengo ahora son pobres, tengo que ir al pasado. Pues. Tengo que agarrarme de algún lado. Si estos actuales no me sirven, porque se caen solitos, se desarman solos, se suicidan, tengo que buscar en algún lado. No soy tan inteligente como para crearme mi propio elemento. Tendré que ir y retroceder un poquito y voy retrocediendo y me encuentro con esto. Proceso de la comunicación, perfecto. ¿Y por qué cojo eso y no otro? Porque estoy en ese universo. Medio de comunicación sale de ese universo teórico. No sale de la semiótica, no sale de otros elementos, sale de este universo de acá. Y me dice, y acá va bonito, hemos definido el mensaje como producto físico, acá viene la cosa interesante, verdadero del emisor y codificador. Cuando hablamos, nuestro discurso es el mensaje. Cuando escribimos, lo escrito es el, ahí piensa la idea de novela y libro. Cuando escribimos, lo escrito es el mensaje. Cuando pintamos, el cuadro, no el marco, sino la pintura, ¿okay? Es el mensaje. Entonces ya no es esa idea tan abstracta de mensaje que teníamos, sino es algo mucho que se puede concretizar mucho. Y la fragmenta más. El mensaje puede tener código, puede tener contenidos y puede tener tratamiento. Entonces así de complejo es un mensaje, no simplemente es... Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea del mensaje como contenido nada más. Tiene todos estos tres. Tiene grupo de símbolos, materiales, el contenido propio del mensaje y la selección de elementos. Y acá hay una palabra interesante. Elementos y estructuras, es decir, las combinaciones que yo voy formando al crear este elemento me dan el mensaje. El orden de las palabras, el orden de los dibujos, el orden... Me viene un concepto de estructura. Mira, que sí se va acercando a lo que podría ser una historieta, más allá que obviamente la simple revista. Y entonces lo superpongo. Y digo, la historieta, o sea, agarro la primera definición que he visto y simplemente reemplazo algunas palabras por la palabra historieta a ver si encaja y chunta, ¿no? Y se cayó. Se cayó. Lo leí. Dice, la historieta es un producto físico. La cosa es... A ver, ¿se está activando? No. No. ¿Se ha desconectado? La idea es bien sencilla entonces. No en el concepto de, no en el supuesto que todo el mundo tiene con relación a mensaje. Obviamente ahí la historieta no podría ser un mensaje, ¿ok? Sino en el concepto de mensaje que maneja la teoría de la comunicación, del proceso de la comunicación. La historieta vendría a ser, una novela, no el libro, la novela en sí misma, como estructura armada, tendría un contenido. La novela en sí misma sería el mensaje y ese mensaje obviamente tendría un contenido y tendría una estructura. Podríamos decir que la novela, en abstracto,
no contiene un mensaje. Una novela es en sí mismo el mensaje. Una historieta contiene, obviamente, información, pero también contiene una estructura. La historieta no contiene mensajes, en el sentido de la teoría de la comunicación, por si acaso. La historieta en sí mismo sería el mensaje. Eso es lo que estamos tratando de plantear. Es bastante atrevido. Pero el problema que yo tengo es que yo tengo 4 o 5 elementos del proceso de la comunicación. Y si no encaja en ninguno de los demás, porque canal no es de patadas, es canal, ¿okay? No es emisor, no es receptor, no es contexto. O me creo otro, que no he intentado hacerlo, que podría hacerse, digamos, o el único que encaja más o menos es el del mensaje. Pero en su visión compleja, obviamente, en la visión que se va manejando. Solamente en ese sentido, y ahí entonces tenemos que yo no puedo afirmar rondamente que la historieta, ahora yo puedo decir que la historieta contiene mensajes, que a través de la historieta puedo mandar mensajes, eso está bien. Coloquialmente eso podría ser aceptado, pero en el sentido riguroso, no. La historieta, según lo que estoy planteando yo, y según lo que he visto, no simplemente, no podría ser, no podría ser un medio de comunicación, ni de masas ni de ningún tipo. La historieta sería un contenido, es decir, que se transmite a través de un soporte, y ese soporte sí es el medio de comunicación, restringido o masivo, según sea el caso. Y eso sería uno de los pequeños elementos que estamos trabajando. Está obviamente en camino a tener un mayor desarrollo, pero eso en lugar de restringirte o de bloquearte, en realidad te abre mucho camino, porque evita la contradicción, dado que ya he liberado al concepto de historieta del concepto de canal y lo he convertido en aquello que va por ese canal. Esa historieta puede ir en cualquier canal, un polo, una taza, un libro, ya lo he separado, y eso se coincide mucho con la realidad existente. No digo que sea la verdad, pero por el momento con la realidad existente se está acercando mucho, muchísimo más que ese concepto bastante pobre de canal o de medio de comunicación, ¿okay? Eso sería para empezar. El otro elemento que se trabaja bastante en historieta, hay 2 líneas. Una, la historieta es una secuencia de imágenes que contiene información, etcétera, 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 de Macobo. Y la otra, que es muy usual en Latinoamérica, es la historieta es una narración. Y muchos autores manejan esto del concepto de narración. Y otra vez hacemos el mismo proceso que me dijeron en las primeras clases de teoría de investigación en la universidad. Pregúntate qué es una narración. Una vez que sepas qué es narración, crúzala con el producto. Si encaja, amén. Si no encaja, búscate otra cosa. Y entonces lo que hicimos, lo que intenté hacer es... Y es bien interesante, todo el mundo, y otra vez, y esto es un problema que nos plantea... Perdón, ya lo activaron un ratito, por favor. Y este es un problema bien interesante, porque otra vez trabajamos con preconceptos y demás. Todo el mundo piensa que sabe que es una narración. Y el problema está, y lo plantea esta autora, cuando nos introducimos en su estudio, nos encontramos por lo menos con 2 problemas grandes. La diversidad de consideraciones acerca de qué es una narración, o sea que hay un montón de conceptos de narración. Y 2, el hecho de que se haya naturalizado cierto sentido, o sea que la gente ya cree que es algo. La gente da por sentado que es algo. Entonces eso obviamente es un problema muy grande. Si existen un montón de definiciones de narración, pero cada uno asume la suya como verdadera, ahí tenemos un problema metodológico bien complicadito. ¿Okay? Entonces es un problema bien interesante de desarrollar. Y, perdón, estoy acá en ese revés. Okay. Ya adelante. Ok. Acá tenemos entonces acá tenemos entonces algunas de las líneas. Casi ninguno de los autores que dicen historieta es una narración te ha dicho qué definición de narración está cogiendo. Tú tienes que deducirla. Obviamente tenemos, vamos, es obvio, literatura dibujada, figuración narrativa. Me está hablando de la línea que sigue la narración según lo que es la literatura. Estructura narrativa formada por secuencia, y encima él dice que nace de su estudio, nace de la lingüística. Lingüística, imagen, semiótica. Gubbers tiene el concepto de narración que te da la semiótica. Rubén María, discurso narrativo, bla, 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 pero dice que él está siguiendo a un señor llamado Chapman, narratología. Parece que están hablando de lo mismo, pero cada uno está diciéndote una cosa totalmente diferente.
Es como si te dijese, a ver, yo soy demócrata, pero soy comunista. Yo soy demócrata, pero soy capitalista. Y los dos te van a decir, yo soy demócrata. ¿Okay? En mi país existe la democracia. Pero, a ver, ¿qué es democracia para un comunista? ¿Qué es democracia para un capitalista? ¿Okay? Y vas a tener que son dos cosas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver una con otra. Entonces es importante estas esos pequeños tamices. Ahora, ninguno de ellos lo dice explícitamente, hay que como que rastrearlo, ver la bibliografía, sacarle un poco, son sacarlos. Y tenemos, yo he encontrado 4 líneas. La básica, que es como enunciado, la de la semiótica, la de género literario y la de estructura, que es la que yo voy a trabajar, que es la que todo el mundo considera. Ahora, no voy a entrar en profundizar esto porque realmente hace un dolor de cabeza muy grande, pero realmente muy grande meterte en este lado donde ni los que escriben saben de qué están escribiendo. Te juro, de verdad. Entras en teoría literaria y es muy complicado. No porque sea difícil, sino porque ni la gente que está ahí sabe de qué está hablando. Sí, en serio. Se pelean, es un enredo terrible. Y es caso ni nada. ¿Okay? Cuando muchos estudiosos agarran y dicen la literatura y la comparan con la historieta, con el cine, generalmente están haciendo metáfora. Lo están comparando metafóricamente, pero no lo están comparando en el sentido de que sean dos sistemas que pueden equipararse. ¿Okay? En ese sentido, porque no lo han hecho, ni siquiera han tomado la molestia de mostrarlo. Y entonces, obviamente, y acá viene el pequeño, un montón, abundan historietas narrativas. ¿Por qué? Porque son piensa en el cine, las que venden. ¿Cuál es el mercado más grande? ¿El de documental o el de cine ficción? Cine ficción. ¿Dónde están las estrellas, el Star System, todo eso? En el cine documental, que han tenido que pelear para que le den un Oscar, ¿okay? Han tenido que matar a su sangre para que les den una estatuilla, porque el dinero está obviamente en los relatos. La literatura está llena justamente de estos grandes, es genial, es importantísimo, es un gran, pero ha ocultado todo lo demás. Esa palabra tan de moda, ¿no? Invisibilizado todo lo demás. Y entonces, tan abundante es la producción narrativa, y tan buena, porque es muy buena, que ha opacado todo lo demás. ¿Okay? Y entonces se convierte en lo más importante. Pero, y acuérdense del colegio, cuando te enseñaron tipos textuales, en el colegio te dijeron, hay textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, textos argumentativos. Ya, perfecto. Acá solamente hemos visto textos narrativos. ¿Y los otros 3 dónde están? ¿Existirán historietas que solamente sean descripciones? ¿Existirán historietas que solamente sean, o sea, que no usan recursos narrativos, sino que sean exposiciones o textos simplemente argumentativos? Y eso es el trabajo que hemos intentado hacer. Y entonces, acá está el dato de la realidad, ¿cierto? Existen historietas que, según yo, desbordan el universo de lo narrativo. Si desbordan el universo de lo narrativo, han caído en otro lado, no han dejado de existir. ¿En qué universo han caído? La narración está dentro del universo de los tipos textuales. Y los tipos textuales se dividen en general en muchos, pero en esencia en 4. Narración, descripción, exposición y argumentación. Existen otros más, pero en esencia en estos 4. Y entonces la pregunta es, si tengo una parcela y la parto en 4, y en una de ellas ya fue desbordada, tiene que haber caído en alguna de las otras, o salir a otro universo, es decir, ya fuera de ese de textos. Ese es el concepto que estamos manejando. Y esa es la pregunta que nos hicimos, ¿no? Yo obviamente tenía clarísimo que era narración, lo que faltaba era ver si era lo demás. Pero no porque me parece, pues, sino que la estructura planteada en un texto expositivo se cumple en una historieta. Si la estructura planteada en un texto argumentativo se cumple en una historieta. Yo siempre, si ve, luego les paso las direcciones para que vean el trabajo más detallado, donde se hace todo ese cruzamiento. Pero lo que tenemos en un texto narrativo es que lo más importante es la secuencia de acontecimientos, el orden lógico secuencial. En cambio, en un texto argumentativo, la secuencialidad no interesa. Interesa el orden lógico, la coherencia de las ideas que se va exponiendo. Y no interesa tampoco la unidad espacio-temporal. En un texto, o sea, yo te explico algo, yo te expongo algo, no importa que sea el mismo personaje, no importa que, o sea, no necesito eso. ¿Ok? Es más, te podría contar, tú vas cambiando de voces, podrían aparecer 10 personajes distintos
Y cada uno me explica una parte distinta de la misma cosa y seguiría siendo un texto argumentativo. En cambio, en una narración te necesito que haya unidad de espacio temporal, necesito que haya eso. Los demás tipos textuales no requieren eso. Y entonces tenemos esta pequeña historieta en la cual uno, no hay un personaje, sino, a ver, ¿cuál es la estructura básica entonces de un texto argumentativo? Uno, tiene que haber premisas y tiene que haber una conclusión. ¿Qué es una premisa? Una serie de afirmaciones. ¿Y qué es una conclusión? Esas premisas te tienen que llevar a alguna conclusión. Así es sencillo. Y entonces acá tenemos 3 viñetas que simplemente te dicen hechos. Es más, tú podrías ponerlos en otro orden y no afecten nada a lo que estamos pasando. Podrías poner la primera acá, la otra allá, eso no interesa. Cada una de esas es una premisa, independiente de sí misma y puede ser intercalada en cualquier orden que tú quieras y no alteren nada, porque no necesita secuencialidad ni unidad espacio-temporal, no la necesita. Los textos argumentativos no requieren eso. Por tanto, esto yo puedo ordenarlo como ven en gana y no alterar nada de lo que está pasando. Y ocurre, premisa 1, caos vehicular, ilustración. Premisa 2, contaminación ambiental. Premisa 3, delincuencia. Tengo 3 hechos. Y entre esos 3 hechos digo, oye, esto está fregado, hay que hacer un cambio. Es como si yo te dijese, Lima tiene 3 problemas, A, B, C, por tanto hay que cambiar. Lo que te acabo de expresar es una narración. Estructuralmente no es una narración. Es una narración si dices como enunciado, o sea, hay que sale de mi boca. Pero no es una narración en el sentido estructural de la palabra, en el sentido de Van Dijk, en el sentido de todos ellos. Es medio complicado esto de manejarlo, pero tenemos que desarrollarlo. Entonces, esta de acá no sería una narración en el sentido estructural que estamos planteando nosotros, pero sí cumple los criterios de un texto argumentativo. Y también encontramos historietas de tipo expositivo. Ya no voy a explicarles toda la premisa, pero simplemente les voy a mostrar una historieta que ha cumplido muy fielmente, y me sorprendió cuando la encontré, la estructura de texto expositivo. Esta autora argentina, Maitena, es muy conocida, tiene un montón de publicaciones y yo estoy seguro que ni ella misma se ha dado cuenta que ha hecho textos expositivos. Pero tú agarras y casi el 80%, y son libros buenos, cada una de sus publicaciones es más o menos así, ¿ok? Y ahí tienes y la agarras la plantilla de texto argumentativo y expositivo, no el de texto narrativo, ese no le encaja. Y agarras las historietas de Maitena, pones la plantilla encima, ¡pum! Esto no es narración. Esto es un texto argumentativo, pero principalmente son textos expositivos. Porque Maitena lo que generalmente es, te plantea preguntas y te las responde de alguna manera. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, todas las chicas son diferentes mujeres. No es un personaje, no hay unidad de personajes, no hay unidad temporal tampoco, porque no sabemos ni qué tiempo es, simplemente te dice las cosas que nadie te cuenta a la hora de dar de lactar, ¿ok? Eso en sí mismo está planteando una pregunta, que es, ¿por qué no nos dicen? Claro, si te dicen las cosas que no nos cuentan, tradúcelo, ¿por qué no nos dicen? Te está exigiendo que deberían decirnos. Está empezando con una pregunta que no la dice nadie, es el título, ¿ok? Primer elemento, ¿ok? Tu planteamiento. Y luego te da casuística y ejemplos. Lo que está en amarillo es la respuesta y lo que está debajo es casuística, o sea, el ejemplo con relación a un elemento. Está un poco pequeño acá, no se va. Y luego te dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y al último te da una respuesta, ¿ok? Porque dar de mamar es la síntesis perfecta de mamar y amar. Y simplemente te da una respuesta que puede ser más o menos ingeniosa, pero la mayoría de sus historietas cumplen esa estructura. Y, ya que viene lo interesante, no se dejen engañar porque dices, aparece una persona, aparece un personaje. Es como si dijeses que lo que yo estoy haciendo ahorita es un cuento. Como que lo que yo estoy haciendo ahorita es una novela, porque simplemente estoy hablando. Lo que estoy ahorita haciendo es una explicación, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es un texto expositivo en esta sesión. No porque simplemente aparecen dibujos y una persona que aparece ahí, no quiere decir que es una narración. Tenemos que ir a la base. Igual, y esto es una obra bien interesante del señor Jesús Cosío, y el texto descriptivo es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el texto descriptivo generalmente ha sido un recurso. Ejemplo, ¿no?
Don Quijote y Sancho van caminando y te cuentan, es una narración, pero dentro de esta narración hay una pequeña descripción. Entonces la descripción tiene un problema muy grande, que es muy difícil, salvo en poemas, encontrarlo de manera pura. O sea, que un texto sea pura descripción, lo encuentras en poemas. Platerillo, por ejemplo, es un texto que es puramente general, principalmente una descripción de cómo es Platero. Por fuera, por dentro y demás. Como lo encuentras principalmente como un recurso, más que como un texto en sí mismo, es algo complicado de encontrar, pero nuestro interesante, ¿no?, historietista peruano, Jesús Cosío, sin querer queriendo obviamente, nos ha dado un caso interesante. Una historieta, esto es bien interesante porque es una sola frase que se repite, que es repetida por diferentes personajes en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, y obviamente no puede existir, y no hay unidad de espacio-temporal ni de bromas acá. Lo único que une estos elementos es que todos y cada uno de ellos dice la frase "ella no me ama". Y el elemento básico de un texto descriptivo es, uno, que te dice que va a ser descrito algo; dos, que te da características de ese algo; y tres, que te pone en relación con la realidad de ese algo. Es decir, acá me dice en la primera viñeta que me va a hablar de algo, el amor, y luego me da simplemente descripciones trágicas, tragicómicas, de lo que pasa cuando amas. Lo que se llama aspectualización, si usamos el término técnico. Y finalmente lo pone en relación con nuestro amiguito ilusionado ahí, con su globito y su paleta, y sale una manito de atrás que le va a reventar el globo y otra manito que le va a quitar la paleta. Y estoy aquí, y este material lo he consultado con otras personas que saben mucho más que yo de esto de las narraciones, y me han dicho, tienes razón, esta cuestión de acá no calza, no es narración ni a patadas. ¿Ok? No es narración, no puede ser narración. No hay unidad de espacio temporal, no hay secuencialidad, esto se puede alterar en orden que tú quieras. No te voy a decir que es una descripción, pero yo te puedo decir que no es una narración. ¿Ok? Y hemos encontrado esto. No quiero cerrar esto diciendo que yo ya he descubierto la pólvora ni nada, era demasiado evidente. Así de mal está la investigación. ¿Ok? Era cuestión de levantar un libro y compararlo con otro. Pero así de complicados estamos. Y ni hablar de cine. Entonces mi invitación, como siempre, va a ser a que, mira, hacer lo mismo que hizo, esto siempre me ayuda un montón. Es una pequeña anécdota que le pasó a este señor llamado Harrison Ford cuando se enteró que La Guerra de las Galaxias había sido un éxito. Y él no pensó, voy a ser estrella. Él agarró y dijo, se sobó las manos y dijo, trabajo. Que La Guerra de las Galaxias haya sido un éxito, para él, al toque se le activó el cerebro, me va a permitir hacer más películas, me va a permitir hacer más cosas. Que estemos tan mal en investigación y comunicación, porque nos hemos ido mucho a la opinología en comunicación, ¿no? A lo me parece, pues. Es una parcela muy grande. O sea, digamos, el terreno lo han dejado libre. Se han ido a sembrar margaritas, a comer su canchita, Dios sabrá, han dejado el terreno libre. Y entonces significa que hay terreno donde uno puede agarrar su bandera y ponerla. Porque realmente se han descuidado un montón. Entonces, es una pequeña... Obviamente, esta es una reflexión muy resumida, les dije que tenía un trabajo mucho mayor, muy resumida de lo que hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo. Les pido disculpas por algunas cosas que se hayan perdido, porque explicarlo es una cosa. Esto sería realmente valioso si tú, como está en las publicaciones que yo tengo, agarras una historieta, obviamente que es lo que tiene que hacerse, ¿cierto? Y ves el pormenorizado, la descomposición de la historieta y su estructura. Ahí recién yo podría decirte que puedes creer en lo que yo te estoy diciendo. ¿Okay? Si no, ahorita simplemente es un acto de fe que tú estás, ¿no?, manejando esto. Y es algo que no se ha hecho. O sea, agarrar la teoría y aterrizarlo y decir, esto, vamos, golpearlo, ¿no? Agarrar la teoría y enfrentarlo. Es lo que yo cuando trabajo con unos alumnos en un instituto, cuando hablamos de otras cosas, le digo, esto es como jugar Dota. Agarras, haces tu monstruito, le pones lo arma como lo mejor que puedas, su cacho, su cola, le metes todo al monstruito. Y luego lo mandas a que lo desgracien. Si aguanta, maravilloso. Si no, no lloras. Claro, llorarás un ratito, porque te quitaron puntitos, tus monedas se fueron. Pero, luego, ¿qué haces? Algunos tirarán la toalla, pero ¿qué haces? Agarras tu monstruito y dices, esto no funcionó, le pondré otras cosas. Y lo vuelves a armar. Lo pertrechas y dices, ya, por ahí no es.
y lo mandas otra vez a la pelea. Eso es jugar, ¿ok? Eso es el espíritu de lo que tendríamos que tener en investigación, cosa que no se hace. Estamos muy acostumbrados a que nos den textos ya terminados, aparentemente terminados, porque el autor le pone un punto final y decimos amén a eso. Pero eso para nada es un criterio de investigación, para nada es un criterio, no, ni siquiera aspiro a decir que lo mío ha sido un trabajo científico, es un trabajo que intenta ser científico, intenta aplicar un poco los criterios de la investigación científica, porque en realidad falta mucho, y mucho por trabajar, y me refiero a historieta, cine, los límites de la semiótica, no la semiótica en sí misma, sino los límites de la semiótica, porque la usan para cualquier cosa gente que ni siquiera sabe usarlo. Los límites de la semiótica, ¿ves? Porque toda teoría tiene un punto flaco y tienes que encontrarlo. Y nos ven, ¿no? Los límites de los estudios culturales, los límites de el colonialismo, el postcolonialismo, el postcolonialismo, el ultrapostcolonialismo y la colonia y el champú que le metes después, o sea, y lo siguen acríticamente. O sea, lo que te dice, o sea, dice, no sea borrego, pero está siendo borrego. El que te dice eso, generalmente está siendo borrego de su propia teoría. ¿Ok? Primero mira si la persona que te dice que no seas borrego lo dice con autoridad. Es decir, si a su propia teoría le da tan fuerte como le da a las teorías de los demás. Porque él viene bien pertrechado, todo bien bonito, y obviamente puede brillar, pero no sabe si eso funciona. Si él puede ser tan valiente de someter sus propias estructuras teóricas darle a ver si aguanta. Eso generalmente no lo hacen. Hacen una cosa muy bonita y la dejan ahí, amén. Hay que quede como un cuadro colgadito y nadie lo puede tocar. Eso es un gran defecto, es un gran problema que tenemos. Les agradezco la paciencia, gracias por la tolerancia con relación a lo que estamos trabajando. Es un intento de desarrollar esto. Gracias a Dios, gracias a la revista Pacarina, hemos podido contrastar esto. Y lo más importante, está siendo contrastado en algunas tesis que algunas personas en Colombia, la gente en Colombia, en España, están agarrando no para aceptarlas, sino para justamente someterlo al crisol, al fuego de la investigación. Y a ver si aguanta. No sé si esto soporte. No sé si lo que yo he planteado pueda resistir más que otras cosas. Pero por lo menos es un intento, ¿no? Y en ese camino tenemos, bueno, es la invitación que yo tengo. Gracias por su paciencia, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y como siempre es un camino que hay que trabajar y hay que manejar esto, ¿no? Gracias. A continuación